Buenas noches. Quiero agradecer especialmente a las autoridades del Instituto de Estudios Transdisciplinares, a la profesora Adriana, que han posibilitado que yo esté esta semana un poquito larga, digo porque han sido más días que una semana, aquí en Belo Horizonte, aprovechando el intercambio de ideas culturales, de pensamiento y amistades, por supuesto. Así que bueno, estoy muy agradecido por esa gestión y por esa amabilidad que caracteriza a esta ciudad. Bueno, el tema, como decía Adriani, es un tema contemporáneo, candente, si se quiere. Yo rápidamente quería partir con unas imágenes, en el mismo sentido que ha dicho en algún momento, con otras palabras, Didi Huberman, sobre que las imágenes también nos miran. No solo nosotros miramos las imágenes, sino que las imágenes nos miran a nosotros. Entonces, quería rápidamente compartir con ustedes algunas imágenes que, por cierto, son archiconocidas, pero quiero resignificarlas en esta charla, en esta conferencia, en el sentido o desde el punto de vista de las emociones políticas que están en juego detrás de cada una de estas imágenes, y en definitiva es lo que trataremos de recorrer en esta intervención. Bueno, el cuadro de Delacroix es universalmente conocido. Tal vez es menos conocido, aunque también lo es, esta pintura de Goya, Francisco de Goya, el pintor español, que lleva una leyenda. Lamentablemente, bueno, la proyección no es muy buena, pero dice: el sueño de la razón produce monstruos. Esta imagen traza una línea divisoria en la vida intelectual y artística de Francisco de Goya, para dar comienzo también un conjunto de pinturas que fueron llamadas la serie negra de Goya. Aquí tenemos una que se llama Duelo a garrotazos, que simboliza, en algunas interpretaciones, la lucha fratricida del pueblo español. Podríamos tal vez dedicarle solamente una conferencia o una intervención a este solo cuadro para hablar mucho sobre él. Otro que me interesa también y es de Goya son los fusilamientos del 3 de mayo, frente a que fue la resistencia del pueblo español ante la invasión napoleónica. Por cierto, a 100 años de la Revolución Rusa, hace poco leía unos textos de Guevara, de Ernesto Che Guevara, que se cumplen ahora sus 50 años de su fusilamiento. Él decía que el marxismo era también una cuestión de emociones, no era solamente una herramienta científica desde el punto de vista de la teoría política y la teoría económica, sino también estaba, o como él lo entendía, por lo menos al marxismo, asociado a las emociones. Para venir hacia América Latina, este gran episodio que implicó la muerte de Gaitán en Colombia hacia los años 1948, que provocó el Bogotazo, una reacción popular. Gaitán era
iba a ser próximamente el candidato a presidente de Bogotá y tenía grandes posibilidades de ganar las elecciones. Y es asesinado, y ese asesinato abre una espiral de violencia en Colombia que ojalá que con estos acuerdos de paz logre cerrarse. Bueno, este es el famoso 17 de octubre de 1945, es el surgimiento del peronismo en la Argentina, y la efervescencia, la espontaneidad con que los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires acudieron a Plaza de Mayo, que es la plaza política de la Argentina, a pedir por la libertad de Perón, que en ese momento estaba encarcelado. Obviamente, la revolución cubana del año 59 también está asociada, lo decíamos en algunos textos teóricos de Guevara, aparece esta idea de vincular el marxismo con las emociones. Y algunas más recientes que tienen que ver con la primavera árabe. Si ustedes logran ver en las imágenes más nítidas de quienes asisten a estas protestas, son gente joven. La mayoría son gente joven que es la que encabeza o está al frente de estas manifestaciones, que produjeron, por cierto, muchísimos cambios en el mundo árabe. Y bueno, y la última que quería compartir con ustedes, esto es o pertenece a un colectivo llamado Podemos, ustedes que lo conocen muy bien en España, y que pudo capitalizar todo por un lado un desencanto y también una indignación, así eran llamados los indignados, pudieron canalizar a través de la política esa gran indignación que sentían frente a los partidos tradicionales en España. Bien, dicho esto, quisiera comenzar entonces ya con la voy a proyectar para que puedan seguirla mejor. Bueno, no entiendo por qué no puedo proyectarla. Vamos a dejarla ahí nomás. Sentimos, luego pensamos, emociones políticas contemporáneas. Quisiera comenzar primero con este relato considerado como el comienzo de la primavera árabe, que dice: el 17 de septiembre de 2010, un joven vendedor ambulante tunecino encendió la mecha de un movimiento de dimensiones entonces no mensurables. Esa mañana, un agente de policía trató de confiscar la fruta que Mohamed Ouazizi vendía. El joven se enfrentó a la gente y dos de sus compañeros lo golpearon, llevándose con ellos su medio de subsistencia. Ouazizi fue al ayuntamiento y exigió que le devolvieran lo que era suyo. Siendo nuevamente golpeado, caminó hacia la oficina del gobernador, demandó una audiencia y se la negaron. A mediodía, frente a la reja de este último, el joven se prendió fuego. Para cuando murió, el 4 de enero de 2011, las protestas iniciadas por el trato a Ouazizi en Sidi Bouzid se habían propagado a todo el país. Apenas 10 días después, el presidente Ben Ali era derrocado y el vendedor pasaba a la historia como mártir de la lucha por la dignidad humana, un modelo de determinación para tunecinos y árabes. En segundo lugar, quiero leerles rápidamente unos fragmentos del manifiesto Podemos, que lo titularon en el momento en que surgieron: mover ficha, convertir la indignación en cambio político.
Dicho texto comienza con este párrafo. Al igual que en otros momentos de la historia, vemos hoy un continente europeo sumido en la perplejidad. Mientras las mayorías miran con nostalgia al pasado perdido, unas poderosas minorías, sin otro criterio que su propia supervivencia, demuestran que el enriquecimiento es su bandera y la impunidad su horizonte. Nunca en Europa ha habido tanta gente descontenta con la pérdida de derechos y al mismo tiempo menos perspectivas de poder canalizar esa indignación a través de alguna opción electoral que emocione y que al tiempo demuestre capacidad de representación de las mayorías golpeadas y capacidad de gestión eficiente y comprometida que haga reales las mejores opciones posibles. Resulta para muchos intolerable que en la mayor crisis del sistema desde el crack de 1929, las fuerzas que se dicen progresistas muestren su mayor debilidad, condenando a las mayorías de nuestros países a una suerte de melancolía que conduce a la resignación y a la degradación, a la depresión política. Pero hemos pasado por peores momentos y hemos sido capaces de sobreponernos a las dificultades. ¿Por qué debiera ser ahora diferente? Y finaliza de esta manera. Los de arriba nos dicen que no se puede hacer nada más que resignarse y como mucho elegir entre los colores de siempre. Nosotros pensamos que no es tiempo de renuncias, sino de mover ficha y sumar, ofreciendo herramientas a la indignación y el deseo de cambio. En las calles se repite insistentemente, sí se puede. Nosotras y nosotros decimos, podemos. Finalmente, Didi Huberman, como curador de la exposición Sublevaciones, llevada a cabo recientemente en la Universidad 3 de Febrero, esto fue hace 2 meses, dice en esa presentación, ¿qué nos subleva? Una serie de fuerzas psíquicas, corporales, sociales. Con ellas transformamos lo inmóvil en movimiento, el abatimiento en energía, la sumisión en rebeldía, la renuncia en alegría expansiva. Las insurrecciones ocurren como gestos, los brazos se levantan, los corazones palpitan más fuerte, los cuerpos se despliegan, las bocas se liberan. Las sublevaciones no llegan nunca sin pensamientos, que a menudo se convierten en frases. La gente reflexiona, se expresa, discute, canta, garabatea un mensaje, fabrica un cartel, distribuye un panfleto, escribe un libro de resistencia. Fin de estas citas. A pesar de estas expresiones desde la política o el arte que dan cuenta de movimientos contrahegemónicos, ¿por qué no estalla una revolución?, se preguntan muchos ante tantas inequidades a escala mundial. Aquí realizo 2 inserciones de último momento. La primera es la aparición del dossier temático Revoltas y Revolución no século XX, de la revista Temporalidades, del posgrado en Historia, de los alumnos del posgrado de Historia, me aclaraba la profesora, de la Universidad Federal de Minas Gerais, y un artículo de Alexander Belmonte, Rebeliones Americanas en el siglo XVIII, Estudios de Historia Comparada, y miembro de la AMPLACI. El motivo de esta incorporación tiene que ver con el hecho de que la problemática planteada en el dossier no alude a distinciones tan interesantes que hace años hizo Octavio Paz entre revolución, rebelión y revuelta, como tampoco se alude a las revoluciones en América Latina. Y desde aquí asuma el artículo de Belmonte, para quien los movimientos europeos se legitiman para la historia como revoluciones, la francesa, la inglesa, y podríamos agregar la soviética. En cambio, los movimientos americanos son apuntados como rebeliones, insurgencias, inconfidencias y revueltas. El contrapunto viene al caso porque estamos interesados también en una probable historia de las emociones en América Latina que indefectiblemente debe escribirse desde una mirada comparatista. Ahora bien, retomando el hilo de nuestra argumentación, decimos que la sociología, en especial, se ha ocupado de la anomia social en la era de la globalización. La medicalización de la tristeza, la exclusión de emociones negativas, el simulacro amoroso,
son fenómenos corrientes en el mundo contemporáneo. Una esfera pública dominada por consensos que son más ideológicos que democráticos, sin resultados que favorezcan a las mayorías. Sin lugar para el disenso, como la expresión de un radical desacuerdo, las sociedades, o más bien partes de ellas, parecen marchar disciplinadamente abandonando convicciones y dejándose arrastrar por el atractivo hedonismo narcisista. Saskia Sassen, en su libro Expulsiones, cuyo subtítulo es muy significativo, dice Brutalidad y complejidad de la economía global, escribe que el filo del sistema hoy es un espacio de expulsiones, en contraste con la época keynesiana en el que el filo del sistema era un espacio de incorporación. Fin de la cita. El error de Francis Fukuyama de proclamar el fin de la historia ocultó el otro aspecto de su tesis, el comienzo de una era en la que la democracia liberal se imponía. Apoyado en las consecuencias de la caída del muro de Berlín, para Fukuyama, el reino del capitalismo sin sobresaltos ni disensos había llegado. Sin embargo, vivimos tiempos en los que se ha producido la mayor concentración de la riqueza a nivel planetario en circuitos financieros controlados por minorías. La tesis de Fukuyama debe combinarse con el análisis de Sassen. Para alcanzar la concentración se necesita de las expulsiones. Recordemos que hacia 1989 el economista británico John Williamson acuña la expresión consenso de Washington, un compendio de medidas económicas de corte ortodoxo cuyas consecuencias fueron endeudamiento, fuga de capitales, desguace de los estados de bienestar, entre otras. De manera que no es necesario hacer una lista de los sucesos de los años 90 del siglo pasado en adelante, del siglo pasado en adelante, ocurrieron en el mundo y pusieron en duda la euforia capitalista de Fukuyama. A pesar de que él mismo agrega que cuando habló del fin, no pensaba en que desaparecería la sucesión de hechos. La política, sin embargo, se impuso con energía a esos postulados. Como prueba de ello, recordemos la implosión de los sistemas partidarios en América Latina, fenómeno que ha sobrevenido también en Europa. A lo que se agrega lo sucedido en los países del Cono Sur, o los andinos en América Latina, o las juventudes en el mundo árabe, España o Grecia en Europa. Pero como en el realismo mágico, el eterno retorno rige los tiempos. El capitalismo se recrea a sí mismo y vuelve a imponerse. Inevitablemente el capitalismo industrial ha mutado, cito, en neoliberalismo o capitalismo financiero con modos de producción postindustriales, inmateriales, en lugar de trocarse en comunismo. Entonces, ¿Francis Fukuyama estaba en lo cierto? Más bien, lo que parece haber ocurrido es que los límites de la tolerancia se han desplazado. Una respuesta aproximativa a esta inmovilidad imperante sería que la era de las revoluciones pertenece al siglo XX, por haber sido el siglo de las masas, mientras que a partir de finales del XX, en cambio, la globalización del sistema financiero en lo económico y los postulados de la posmodernidad en lo cultural produjeron cambios profundos también en las áreas periféricas. Como sostiene Mabel Moraña, las modificaciones planetarias repercuten en América Latina a dos niveles. Uno de ellos impacta en los parámetros relativamente estables sobre los que se asentaba el proyecto de modernidad desde comienzos del siglo XIX, mediante los flujos transnacionales de capitales, modos de producción, ideas, mercancías, etc. Estos cambios desencadenan una alteración de lo social y lo político en sociedades que asisten al rápido deterioro de las instituciones, redes comunitarias, formas de organización popular y modalidades de representación simbólica y política. Por otro lado, el impacto se percibe a sí mismo en las nuevas subjetividades emergentes, una de cuyas aristas es la supremacía del individuo por sobre el hombre comunitario. El neoliberalismo, como una ideología dominante, moldea al sujeto como un empresario de sí mismo, al decir del filósofo coreano Byung-Chul Han. Y agrega,
El neoliberalismo, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo, y no la revolución comunista, elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Cada uno es amo y esclavo en una persona. Fin de la cita. A un siglo de la revolución bolchevique, ¿habrá cabida para terremotos políticos como los que provocó la Revolución Mexicana en 1910, la misma Revolución Rusa en 1917 o el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, por tomar solo algunos ejemplos? En tal sentido, al igual que las masas y las revoluciones, las pasiones políticas pertenecen al siglo pasado. Muy someramente, tal es el contexto en que situamos este abanico de interrogantes en torno a las emociones políticas. Si, como dice George Lakoff, los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo, la consecuencia de ello sería que cambiar los marcos implicaría un cambio social, y precisamente la posibilidad o no de que eso ocurra es lo que está en juego en nuestras consideraciones sobre la función de las emociones en los marcos políticos contemporáneos. Desde hace algunos años se ha producido el llamado giro afectivo en los estudios culturales e historiográficos, con el propósito de desestabilizar el binomio razón-emoción. Este giro afectivo se produjo principalmente en los estudios anglosajones. Habría por lo menos tres modos teóricos de ocuparse de las emociones. Uno, las que van de adentro hacia afuera de los cuerpos, que es la versión biológica. Dos, de afuera hacia adentro, que es la versión culturalista. Y tres, las emociones circulan entre los sujetos. En esta tercera posibilidad, las emociones no son privadas, ni están ocultas en el inconsciente, sino que son parte de la sociabilidad de los sujetos. Las emociones no podrían entenderse fuera del contexto socioafectivo, puesto que una misma atmósfera emocional puede generar respuestas opuestas en diferentes sujetos. Las pasiones son significados reactivos en contextos determinados. Existe una dimensión pública de las emociones. En virtud de ellos podemos preguntarnos con Hamed, no, cito, qué son las emociones, sino qué hacen las emociones. Al plantear, continuó Hamed, este interrogante, no ofrezco una teoría única de la emoción o un recuento del trabajo que realizan las emociones. En vez de ello, rastreo la manera en que circulan las emociones entre cuerpos, analizando cómo se pegan y cómo se mueven. Fin de la cita. No obstante, las pasiones presentan un lado oscuro, según la perspectiva psicoanalítica. Cito, un cuerpo no es biológico, y es por esa razón que puede estar vivo o muerto. Un cuerpo es un lugar en el que se experimentan afectos y pasiones, se trate tanto del cuerpo político como del cuerpo individual. Esto nos lleva a pensar en una de las formas de la violencia de nuestra cultura política latinoamericana, como es la de convertir los cuerpos en laboratorios del dolor y la muerte. En la ficción, los muertos en las novelas de Juan Rulfo y Carlos Fuentes, ambos mexicanos, o las muertes violentas en escritores como Horacio Castellanos Moya, el salvadoreño, o Héctor Abad Faciolince, colombiano. El registro histórico nos muestra, desde las crueles dictaduras durante el siglo XX, pasando por el magnicidio, como el de Gaitán, que mostramos hace un momento, que provocó el Bogotazo y desató la espiral de violencia en Colombia, o la desaparición del cadáver de Eva Perón después del golpe de 1955, oculto durante casi 2 décadas. En rigor, Eva Perón, viva o muerta, da lo mismo si la pensamos como cuerpo político, abre las puertas del infierno de las desapariciones masivas de la dictadura de 1976 en la Argentina. En estas acciones anida otra emoción, de marcado contenido político, como es el odio. Ahora bien, cuando hablamos de pasiones políticas, ¿a qué nos referimos? José Antonio Marina escribió
El laberinto sentimental, ya hace unos cuantos años, y reconoce que dejó fuera en su trabajo las pasiones políticas. No obstante, ha propuesto recientemente 3 maneras de definirlas: las que pertenecen a la estructura política de la convivencia, como el patriotismo, el nacionalismo o la afiliación política; las pasiones que afectan al ser humano, desencadenantes de un hecho político, como el resentimiento o el odio; y por último, la utilización política de grandes pasiones humanas, como la venganza, la sumisión, el miedo, la envidia o el sexo. Marina introduce otra distinción, a saber, una diferencia entre sentimientos sociales y políticos. La vergüenza, el honor, la solidaridad, la compasión o la justicia son sociales. Gracias a los deseos individuales y sociales, los hombres han llegado a convertirse en comunidades, a experimentar sentimientos de pertenencia. Por eso Marina destaca el orgullo de los atenienses de formar parte de la ciudad, o el orgullo romano, por la posesión de derechos. Por lo visto, el mejor ejemplo de los sentimientos de pertenencia es la exaltación nacionalista. Hemos sido testigos de los sucesos desencadenados tanto por el nacionalismo catalán como el nacionalismo madrilista o centralista en España. El historiador Carlos Floria llamó pasiones nacionalistas a su estudio sobre la nación. Esas pasiones nacionalistas serían el resultado de políticas condenables, como el caso de los nacionalismos europeos. Sin embargo, cobraría un significado diferente en los países lejanos al centro, en circunstancias defensivas de la nación. Por último, Marina reconoce la conflictividad que desata la pasión, pero advierte que sin pasión no se puede hacer nada importante. De esta manera llegamos al centro del debate, puesto que están los que sostienen que la pasión es condenable en la esfera política y otros que no conciben los cambios políticos sin ella. Una de las más recientes versiones de que la emoción deteriora la calidad democrática la encontramos en Manuel Arias Maldonado. En su libro La democracia sentimental, del 2016, referido justamente a la política y las emociones en el siglo XXI, se pregunta: ¿por qué la indignación y no el debate razonado? ¿Por qué el soberanismo defensivo y no la cooperación multilateral? ¿Por qué la antipolítica y no la política? Según Arias, el deterioro de la democracia se percibe en el retorno al nacionalismo, la xenofobia o el populismo. La prueba más clara de este menoscabo de la democracia está en que la conversación pública se distorsiona como consecuencia del dominio de las emociones por sobre la razón. Así las cosas, hay 2 figuras del discurso que sintetizan las diferentes tradiciones en el estudio de las pasiones: el oxímoro y el pleonasmo. En primer lugar, existe una lejana corriente que opuso razón a pasión. Por lo tanto, la política no podía ser sino razonable, basada en lo que dijimos hace un momento, la conversación política o el diálogo como fundamento del tratamiento racional de los conflictos. Esta línea se hizo más evidente con el advenimiento de la modernidad. En cambio, otra vertiente del pensamiento nos presenta la política no como algo ajeno a las pasiones, sino que las pasiones son inherentes a la política. Una tendencia que podría remontarse a la retórica de Aristóteles. Si bien no es este el momento de dirimir a fondo las 2 figuras del discurso mencionadas, por lo menos podrá auxiliarnos como hipótesis para tratar de comprender el lugar que ocupan las pasiones en la actividad humana en general y política en particular. De modo que, insistimos, existen 2 enfoques diferentes. De acuerdo con una figura del discurso como el oxímoro, que es contradicción, es decir, no se puede hablar de política y pasión en un mismo conjunto. En tanto que la otra figura de la retórica, el pleonasmo, una forma de la redundancia, nos indica que al reunir ambas nociones en un mismo sintagma, incurrimos en adición de información prescindente. El corolario de esto último sería: donde hay pasión, donde hay política, inevitablemente hay pasiones. Pero estas disquisiciones propias del análisis de discursos
tienen cruciales implicancias en la vida social de las comunidades, ya que en una u otra tradición implica también una manera diferente de realizar la política. Aún más, pone de manifiesto las profundas diferencias ideológicas que las separan. El filósofo Remo Bodei, en Geometría de las Pasiones, sintetiza una manera de abordarlas. Dice: estados que no se añaden del exterior de un grado cero de la conciencia indiferente para enturbiarla y confundirla, sino que son constitutivos de la tonalidad de cualquier modo de ser físico y hasta de toda orientación cognitiva. Fin de la cita. El grave error, a nuestro modo de ver, de una de las tradiciones señaladas es haber tomado la pasión como una sombra de la razón. La razón disciplina la pasión, asevera esta tendencia. No sería otra cosa que analizar creando de tal manera tutelaje, represión y censura. Para Bodei, conocer las pasiones no sería otra cosa que analizar la razón misma a contrapelo, iluminándola con su misma presunta sombra. La resonancia de la frase de Walter Benjamin cuando dice pasarle a la historia el cepillo a contrapelo es clara. En Benjamin, el cepillo a contrapelo aplicado a la historia nos ubica ante la posibilidad de concebir una historia diferente, a contracorriente de la versión oficial. Pero la frase también tiene una significación política. Los cambios sociales no pueden sobrevenir como el resultado del curso natural de los acontecimientos, del sentido de la historia, del progreso inevitable, pues como dice el propio Benjamin, librada a sí misma o acariciada en el sentido del pelo, la historia solo producirá nuevas guerras, nuevas catástrofes, nuevas formas de barbarie y opresión. Fin de su cita. En consecuencia, continuando la analogía, insistir en ver la pasión como una sombra de la razón despojaría al hombre de la capacidad de cambiar los rumbos de la esfera política. Por su lado, el libro El error de Descartes, de Antonio Damasio, quien proviene de las ciencias neurológicas y lleva como subtítulo La pasión de razonar, parte de la incomodidad que le provoca aquel tan conocido dicterio de Descartes: pienso, luego existo. Es quizás uno de los pronunciamientos más importantes de la historia de la filosofía. Aparece por primera vez en la cuarta parte del Discurso del Método, en 1637, en francés, y luego en Principios de la Filosofía, en latín. Pensar era una actividad ajena al cuerpo, la cosa pensante, res cogitan, separada del cuerpo no pensante, eso que tiene extensión y partes mecánicas, res extensa. Se trata, como decíamos, de uno de los axiomas primordiales de la historia de la filosofía, no por su acierto, sino justamente por el gran error que envolvía, siguiendo el razonamiento de Damasio. Un error que ha exacerbado la función e importancia de la razón frente al cuerpo, entendido este como un mero soporte de la mente, que es a la que pertenece. Este hiperirracionalismo ha traído una larga secuela en diversos órdenes de la cultura occidental, una de las cuales es el haber opuesto la razón a la pasión, casi como una réplica de aquella primera gran escisión entre lo material y lo inmaterial de la vida humana. María Luisa Barcalá, quien se ocupa de las pasiones de la modernidad a través de los diagnósticos de Nietzsche y Simmel, George Simmel, el sociólogo de comienzos del siglo XX, ahonda críticamente en el cisma entre mente y cuerpo a través de estos filósofos alemanes. Afirma la autora que ambos hicieron una lectura de la modernidad despojándola de falsas ilusiones y de esperas fatuas. Los dos filósofos depositaron una mirada quirúrgica, vale decir clínica, sobre lo moderno para detectar sus patologías, sus procesos infecciosos y degenerativos, agrega. Realizaron además una especie de teología de las pasiones modernas. Tanto en Nietzsche como en Simmel, la vida moderna somete a las pasiones humanas a las más duras pruebas. Por un lado las estimula, valdría decir, las hiperestimula hasta el paroxismo, siempre y cuando sean funcionales, útiles. Por otro lado,
las somete, las encausa en ciertos regímenes según ciertas expresiones. Les permite salir, pero siempre determinadas por un formato, mediante lo cual termina por desposeerlas de su carácter indecible. Cuando no pueden causarlas, las medica, las excomulga, las arroja a la trastienda de lo patológico. Fin de la cita. En un ensayo titulado ¿Qué es la Ilustración?, Kant define la época que le parece radicalmente distinta como una salida del hombre de una minoría de edad. El peso de tal sentencia es enorme. La mayoría de edad no significa otra cosa que el sometimiento de las propias pasiones, el no dejarse guiar por ninguna otra autoridad que no sea la de la propia razón. Frente a Kant no podríamos olvidar a Hegel y el diagnóstico que hace de lo moderno en sus escritos de juventud. Ahí da la bienvenida a la razón, pero también la interroga, le pone límites. ¿Qué puede ocasionar esta hegemonía de la razón en la vida comunitaria y por ende social, emocional de los hombres, en aquella vida que solo el ambiente religioso hace posible y que permite la solidaridad y la comunicación? La razón terminará desmembrando una comunidad hecha más a base de entrañas y pasiones. La modernidad, continúa Barcalet, creó sus propios mitos para sostenerse, tuvo que constituirse una mitología propia para sustentar la idea de que aquello que define lo humano es el pensamiento, lo racional, ante lo irracional, lo pasional, lo instintivo. Estas metáforas tuvieron sentido en la Europa ilustrada. Aquella mayoría de edad, en el sentido kantiano, significa no depender más que de la propia razón, dejar fuera la tradición, la autoridad religiosa y las propias pasiones, ya que en esta uno se desposee, se pierde. La esclavitud y ceguera es lo único que de ellas puede obtenerse. Por ello, la ilustración se presenta ante todo como metáfora de luminosidad, iluminismo, luz que guía y permite aclarar aquello que antes solo podía ser oscura. En esta estructura mítica en la que descansa la modernidad se asienta una de las principales emociones de control capitalista, el miedo. Esa fue la tesis de Thomas Hobbes cuando postuló el miedo como el principio de construcción de la sociedad moderna a fin de dominar los insaciables deseos individuales en permanente estado de guerra. Concluye diciendo que la Ilustración hizo promesas de salvarnos de nuestras pasiones, al menos enseñarnos a encauzarlas y dirigirlas hacia vías provechosas y civilizadas. Prometió que con la llegada de nuestra mayoría de edad no dependeríamos más que de nuestra propia razón. Fin de la cita. Con la modernidad sobrevino el control, es verdad. Sin embargo, también se generaron antídotos para desencajarse de esas sujeciones racionalistas, como por caso la emergencia del humor, una manera de desestabilizar lo real, explorando nuevas posibilidades por medio de la ironía, la parodia, la sátira, el absurdo. Estas conjeturas desestabilizantes provienen, al fin de cuentas, de la categoría de lo serio y lo no serio. Cabe aludir aquí también a la distinción entre mayoría y minoría de edad del hombre de la que hablaba el iluminismo. Aquellas categorías de serio y no serio, mediante las cuales se fraccionó la cosmovisión del mundo desde la antigüedad. Si las pasiones las entendemos como alteraciones de un estado del carácter de un individuo, que de otra manera sería neutro, es dable pensarlas en relación al humor, en virtud de que igualmente altera el humor el estado habitual de un individuo. Así, pasiones y humor, en tanto desarticuladores de comportamientos normales y habituales, pueden considerarse en la misma línea de razonamiento que procura la vigilancia de ambos en la vida humana, por tratarse de fenómenos que distorsionan el comportamiento social. El humor integra una de las dos maneras distintas de afrontar lo real o de cómo entender lo real. Mijaíl Bastín sostenía la teoría de que en las civilizaciones primitivas lo serio y lo no serio poseían una igual jerarquía y que la constitución del Estado y la división de clases sociales
transformarán lo serio en lo oficial y lo no serio en no oficial, estableciendo una jerarquía de lo primero sobre lo segundo, tal como a la postre se jerarquizó la razón sobre la pasión. No obstante, pese a esta forzada unilateralidad de mirada de lo real, la seriedad, la mirada no seria no desaparece, sino que convive paralelamente con la otra, a través de diversas maneras, algunas de ellas más pacíficas y complementarias, y otras como oposición y radicalmente inquietante. La filosofía clásica, desde Aristóteles, concibió la risa y el juego como instancias lícitas del hombre con el mismo valor que reviste el descanso frente al trabajo. Los que tienen gusto por el humor moderado son eutrapélicos. La eutrapelia, decía Aristóteles, el que gira bien, es una virtud aristocrática que permite volverse hacia las cosas joviales sin perder la debida seriedad y rectitud moral. No obstante, la relevancia está reservada para la seriedad. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, dice: las cosas serias son mejores que las que mueven a risa. Pero, insistimos, la modernidad, en cambio, afirmará una de estas concepciones. El advenimiento del sujeto racional de la modernidad contribuyó a crear una ascesis cultural y filosófica, desde el escepticismo de Descartes hasta el ser para la muerte de Heidegger. Una ascesis que despreció la risa. Se trata del sentimiento trágico de la vida, del que luego hablará Miguel de Unamuno. Spinoza tenía como lema ni reír ni llorar, sino solo aprender. Para Thomas Hobbes, la risa estaba asociada a los débiles e incapaces que necesitan reírse de los defectos ajenos. No es de hombres superiores. Voltaire concibió la risa como una negatividad radical, propia de la ascesis moderna. Se trata de la risa humillante con que se ataca al adversario, perfidon ridens, risa sarcástica que causa alegría por la humillación de los demás. Huizinga decía que el siglo XIX era un siglo enteramente serio. En este contexto, las manifestaciones del humor fueron especialmente deshumanizadas. La risa fue comprometida, solo fue comprendida como una acción mecánica, irracional. Baudelaire llegó a verla como satánica. Las pasiones en la modernidad son la otra dimensión humana que quedó objetada por salirse de carriles normales y convenientes. Un revolucionario como León Trotsky advirtió la naturaleza social de las pasiones que mueven a la acción. Percibió asimismo la diferencia entre las pasiones individuales de las sociales. Por eso sostenía que las tragedias de Shakespeare no habrían sido posibles sin la Reforma, es decir, sin ese componente de individualismo que aquella introdujo. El dramaturgo inglés fue uno de los más grandes exponentes de las pasiones individuales: el amor, los celos, la venganza y la codicia. Gracias a él se sustituye las fatalidades de los trágicos antiguos y las pasiones religiosas medievales. Pero, escribe Trotsky, esto en literatura y marxismo, ¿no? En cada uno de los dramas de Shakespeare alcanza tal grado de intensidad la pasión personal que se sobrepone al hombre y se convierte en una especie de fatalidad. Según el revolucionario ruso, el revolucionario ruso, la tragedia de Shakespeare es individualista, y agrega: la tragedia de las pasiones individuales exclusivas es demasiado insípida para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de pasiones sociales. La tragedia de nuestra época consiste en el choque de la personalidad individual con la comunidad. Nuestra época vuelve a ser un tiempo de grandes finalidades. Fin de la cita. Con todo, a partir de la modernidad sobreviene la conciencia irónica que revela incongruencias ocultas y remarca las incertidumbres de lo real, con lo cual se reafirma la paralela convivencia entre lo serio y lo no serio. Pese a los esfuerzos por jerarquizar lo no serio aparece como la contracara, el revés de trama de lo real. De igual modo que la pasión convive y por momentos se sobrepone a la razón, para entender la razón, como ya dijimos, debe peinarse a contrapelo desde la pasión.
La conciencia escindida es una consecuencia de la modernidad. La alienación del mundo a causa de la inaccesibilidad de los fines supremos, de la conciencia de que la idea pura, auténtica, incondicionada, no puede realizarse aquí en la tierra. Entonces, o bien hay que sacrificar la pureza de la idea a la realidad, o bien tiene que quedar la realidad no tocada por la idea. Cervantes, Shakespeare, Maquiavelo se encuentran penetrados por este motivo. Así las cosas. Si por un momento dejáramos de lado el dilema de cuál es el motor de la historia, la lucha de clases o el progreso indefinido, sería posible plantearnos que quizás de existir un motor, sea cual fuere, tiene un combustible llamado emociones. El sentido de movimiento es propio de la palabra, ya que proviene del latín emotio, emotionis, que deriva del verbo emovere, mover, trasladar, impresionar, con el prefijo ex desde, y que significa hacer mover. La emoción, cuando nos afecta, no es pasiva. Didi Huberman, en una conferencia dictada en Canadá en el 2013, decía que las emociones, una vez que son emociones, movimientos, conmociones, son también transformaciones de aquellos y de aquellas que se emocionan. Transformarse es pasar de un estado a otro. Continuamos firmes en nuestra idea de que la emoción no puede ser como un estado de pura y simple pasividad. Incluso es por medio de las emociones que podemos eventualmente transformar nuestro mundo, desde que, por supuesto, ellas mismas se transformen en pensamientos y acciones. Fin de la cita. Llegados a este punto, estamos en condiciones de interpelarnos acerca de cuál es la pasión con más alto potencial político. La ira, como una consecuencia de la indignación, es quizás una de las pasiones políticas más movilizadoras, que ha sido recientemente objeto de estudio de filósofos como Peter Sloterdijk y Remo Boreday, ya que a diferencia de otras pasiones que se experimentan de forma pasiva, la ira mueve a la acción o propende a ello. ¿Hasta qué punto es posible sostener esta suposición? Ha sido Jean-Paul Mouffe quien ha tratado de manera conjunta la política y las pasiones como una manera de profundizar la democracia. La perspectiva no parece desacertada si se toma en cuenta el deterioro en el que la democracia se ve sumergida como consecuencia de las promesas adeudadas a los ciudadanos. Hay estudios que ya hablan de una etapa post-democrática. La teoría democrática liberal se asienta en una racionalidad que alude a un universalismo abstracto, con lo cual evita que el conflicto emerja y los antagonismos que ello provoca. Las críticas al discurso de la racionalidad política de Habermas son frecuentes en ese sentido, puesto que sitúa la política en los límites de un consenso universalista, centrado en la esfera del derecho. Se refuerza de esta manera la ausencia de confrontaciones sugerida por las condiciones de un consenso universal. Hace poco, la revista mexicana Andamios publicó una bibliografía sobre ¿tiene futuro la democracia? Razones y sin razones del desencanto democrático, que alcanza el escalofriante número de casi 200 estudios en distintos idiomas. Mouffe sugiere por su parte que los problemas de las sociedades contemporáneas requieren respuestas que no pueden ser meramente técnicas, sino propiamente políticas. De tal manera, sigue Mouffe, lo que la política democrática requiere es que los otros no sean vistos como enemigos a ser destruidos, sino como adversarios cuyas ideas serán combatidas incluso de modo virulento, pero cuyo derecho a defenderlas nunca será puesto en cuestión. De ahí su propuesta de que el conflicto no se transforme en antagonismo, enfrentamiento entre enemigos, sino en agonismo, enfrentamiento entre adversarios. En consecuencia, sigue Mouffe,
El objetivo de la política democrática consiste en transformar el antagonismo potencial en agonismo. Y agrega que en los últimos tiempos la moralidad ha sido promovida al puesto de narrativa maestra y está reemplazando a los discursos políticos y sociales desacreditados a la hora de proveer lineamientos para la acción colectiva. Se trata de una argucia, pues la política se enmascara de moralidad contra la corrupción cuando carece de alternativas de cómo conciliar ambas facetas. Esto es, poner en funcionamiento la política a niveles transformadores de la realidad que trascienda las apetencias negativas de los individuos. Visto de otro modo, los sectores privados imponen una severísima moralidad a los miembros de su empresa, en resguardo del interés de lucro que persiguen. Es decir, la corrupción en su estructura interna atenta directamente contra la ganancia, pero puede llegar a admitir una corrupción hacia afuera si eso incrementa los dividendos. Si por un lado los instrumentos legales en el Estado son poco o nada eficientes, por otro, paradójicamente, la degradación de la actividad política en la consideración social también debe tenerse como una de las posibles causas de la corrupción. Ante la ausencia de grandes objetivos fijados en favor de una comunidad, prevalece la tendencia innata y hoy exacerbada del ser humano, el individualismo. El envilecimiento de la acción política por medio de la ambición, el goce, la suntuosidad, aparecen en reemplazo de la voluntad política, las convicciones, los ideales, en suma, las pasiones. Bien. Los estudios que se han ocupado del comportamiento social tienen mucho que ver con las emociones, a punto tal que las tendencias a la acción emocional no se limitan a inducir un deseo de actuar, también inducen un deseo de actuar lo antes posible, como nos dice John Elster. El mismo autor nos advierte de las diferencias entre emociones y cuasiemociones, en el sentido de que las primeras tan solo rozan el nivel de la superficialidad. Las personas, dice, pueden experimentar cuasiemociones que difieren de las emociones auténticas por carecer de implicaciones para la acción. Son aquellas personas que se indignan por las pobrezas del tercer mundo, pero nunca abren su billetera. La indignación se percibe como un bien de consumo porque las hace pensar bien de sí misma, dice este sociólogo. Por otra parte, reconocemos que algunas emociones pueden tener un carácter universal, que están presentes en todas las culturas. Sin embargo, esta universalidad en nuestros días es directamente proporcional a los efectos también universales o mundiales que produce el espectáculo del yo en las redes. Con mayor dureza, Paul Virilio ha escrito que la imagen que nos devuelve la red de relaciones y de la información es la de una humanidad unida, cuando no es más que una reducción a la uniformidad. Para finalizar, la disyuntiva que podemos formularnos frente a un orden hegemónico como el recorrido hasta ahora es si la tradición que situaba la razón por encima de la pasión y la anulaba, en tanto movilizadora de la voluntad del cambio, ha ganado la partida, o abrir un debate sobre si existe el espacio para una perspectiva agonística que enfrente el orden de la restauración neoliberal. La visión de los filósofos sobre las emociones no son muy alentadoras, ya que según el coreano Byung-Chul Han, el neoliberalismo utiliza las emociones como recursos para incrementar la productividad y el rendimiento de los individuos, en tanto que la racionalidad es la manera de imponer una sociedad disciplinaria. El mismo pensador afirma que la emoción representa un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo. Por su parte, Peter Sloterdijk reconoce la ira junto con el orgullo como la necesidad de autoafirmación y que representan fuerzas fundamentales en el ecosistema de los afectos, bien sea interpersonal, política o culturalmente.
Ambas perspectivas se presentan como estudios psicopolíticos, pero las conclusiones a las que arriban respecto de las emociones son diferentes. En uno es decididamente pesimista, en el otro, sin ser optimista, reconoce alguna potencialidad a las emociones. Resta considerar, por ende, si la tolerancia ha corrido sus límites y la indignación se apaga, pero espera aflorar sorpresivamente, o bien la pasividad se ha instalado cómodamente entre nosotros y las voluntades emocionales sufren un deterioro del que le costará retornar. Muchas gracias.